Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva clase del curso de impresión 3D. En el capítulo del día de hoy veremos las principales partes que componen una impresora 3D con tecnología de posición por hilo fundido. Comencemos. En este capítulo nos dedicaremos a conocer de cerca a las impresoras 3D, específicamente que utilizan la tecnología de deposición de hilo fundido. Desarrollaremos los principales componentes que integra este dispositivo y la función específica que cumple cada uno en el complejo proceso de la impresión 3D. Principales partes de la impresora. Tenemos un soporte donde colocaremos la bobina o el carretel de la materia prima, del plástico en este caso, un extrusor, un fusor, los tres ejes que la impresora utiliza para hacer sus movimientos, una estructura que sostiene todas sus partes, una fuente de alimentación que convierte la energía de red, en nuestro país 220 volts de corriente alterna, a una baja tensión en corriente continua para alimentar la electrónica y la pantalla con la cual nos comunica los datos y una cama caliente donde se va a ir depositando el hilo fundido para formarse la pieza capa tras capa. Estructura. La primera parte y la más grande es la estructura. Con estructura nos referimos a todas las piezas que conforman la base de la impresora y sobre las que se colocan todos los demás elementos móviles y no móviles. Tal vez resulte obvio, pero una buena estructura es un aspecto totalmente esencial y fundamental para obtener buenos resultados en nuestras impresiones, porque determina la rigidez de la impresora. A mayor rigidez, durante el proceso, la impresora vibrará menos, logrando mejores terminaciones superficiales y tolerancias. Existen distintos tipos de estructura sobre las cuales se montan los mecanismos. Veamos algunos de ellos. Impresoras fabricadas con placas de MDF o madera de alta densidad. Cuando comenzó el movimiento de las impresoras 3D, open source, lo que llamamos código abierto, cada uno se hacía la estructura de su impresora 3D con lo que podía manufacturar. La mayoría de la gente tenía a mano herramientas para cortar y hasta cierto punto mecanizar tablones de madera, habitualmente MDF. Posteriormente eran ensamblados con tornillos o pegamento. Estas estructuras de madera no eran especialmente apropiadas, ya que el mecanizado impreciso más la flexibilidad del MDF lleva a que existan movimientos y vibraciones producto de juego u holgura, desencadenando todo tipo de errores en las piezas impresas. Paneles de metalocrilato o acrílico. Este tipo de paneles, si bien suele estar mecanizados con bastante precisión, sigue siendo una opción subóptima para la estructura de la impresora. Por un lado, el material en sí mismo no es tan rígido como sería deseable, y además estos paneles tienen que ensamblarse por tornillos y tuercas encajadas en ranuras en los paneles. Estas estructuras carecen de la rigidez y estabilidad deseadas y por lo tanto tampoco aseguran una rigidez óptima que le permita a la impresora el trabajo suave, estable y sin flexiones o vibraciones. Perfiles de aluminio. Las estructuras más de moda hoy en día son las formadas por perfiles de aluminio. Esta opción es una de las más óptimas, ya que los perfiles se pueden ensamblar de manera muy cómoda y eficaz utilizando muy pocos tornillos. Se extruyen con una geometría adecuada y el preciso mecanizado de estos perfiles hace que no exista prácticamente ninguna holgura en la estructura. Los perfiles de aluminio son livianos, por lo que no aporta un gran peso final a la impresora. Y además son una opción bastante barata, por lo que son una opción muy recomendada. Opciones premium. Las opciones premium incluyen chasis de plástico por inyección, estructuras de acero cortado a láser, paneles de chapa plegado y multitud de soluciones que habitualmente solo tienen sentido en el contexto de una impresora de alta gama. Habitualmente, estas estructuras no resultan en una mayor rigidez que las que se construyen con perfiles de aluminio, pero tienen otras ventajas como la estética o la capacidad de personalización. Algunas impresoras cabinadas tienen el beneficio de un mayor aprovechamiento de la temperatura. Al disipar menos calor, al aire se pueden imprimir piezas de tamaños mayores sin correr riesgo de enfriamientos indeseados que pueden provocar deficiencia en la unión de las capas de impresión. Movimiento.
Describamos las piezas necesarias para guiar el movimiento en la impresora, que debe desplazar el cabezal para poder abarcar todo el plano X e Y de impresión y el eje Z que nos permite imprimir capa tras capa. Para eso, existen diferentes soluciones que explicamos a continuación. Varillas lisas y rodamientos. Es una simple varilla lisa de acero inoxidable o cromada, habitualmente de 8 milímetros de diámetro, por la que se deslizan las piezas montadas en rodamientos de bolillas. Las varillas, por norma general, suelen ser de una calidad aceptable, incluso aunque sean baratas. Es una buena opción en calidad-precio, pero deberán ser de buena calidad para evitar el desgaste prematuro que desencadenará inestabilidad en los movimientos. Con respecto a los rodamientos, la variedad es mayor que en las varillas. Existen de todas las calidades. Aunque a simple vista todos los rodamientos parecen iguales, pero existe bastante diferencia tanto en precio como en desempeño. Es imprescindible que el rodamiento produzca un desplazamiento suave para obtener una buena estabilidad en la impresión. Algunos, de mala calidad, pueden hacer mucho más ruido de lo normal. Además, es fácil que arañen las varillas y causen atascos a la larga. Otra opción son los casquillos de polímero, no necesitan lubricación de ningún tipo. Además, al no tener las pequeñas bolitas, son mucho más silenciosos. Estos casquillos son una muy buena opción por su precio moderado y su buen desempeño, aunque pueden dar algún problema ya que son algo más difíciles de montar apropiadamente. Guías lineales. Las impresoras premium, en vez de tener varillas y rodamientos, las piezas se desplazan sobre guías lineales. Estas guías son bastante más caras, pero también suelen dar un resultado ligeramente mejor. En general, esta opción puede repercutir de manera positiva en el rendimiento de la impresora si el resto de la máquina es de buena calidad y está muy bien ajustada. Para máquinas de gama media o baja, el sobreprecio de las guías lineales no compensa las deficiencias o pérdida de calidad de los demás componentes. Perfiles de aluminio y ruedas excéntricas. La mayoría de impresoras que usan como estructura perfiles de aluminio no utilizan varillas ni guías lineales. En lugar de ello, hendiduras en el perfil actúan como varillas que guían el movimiento de unas ruedas excéntricas. Esta solución es muy ingeniosa, ya que ayuda aún más a reducir el coste estructural. Este perfil se suele llamar perfil B-slot, porque tiene unas ranuras en B por las que pueden circular una rueda de goma con un rodamiento. Este sistema tiene un precio muy bajo y unas prestaciones muy adecuadas. El único inconveniente es que estas ruedas tienden a aflojarse, por lo que requieren ser ajustadas de vez en cuando. Además, se debe encontrar el punto óptimo de apriete de las ruedas para evitar holguras que desemboquen en vibraciones. Correas. En todos los casos anteriores se emplean correas para transmitir el movimiento del motor al elemento móvil, ya sean casquillos, patines de guía lineal o ruedas excéntricas. Existen correas de calidades muy diversas. Las correas más baratas que podemos encontrar suelen tener un gran componente de goma de baja calidad, con lo que presentan cierta elasticidad. Esto es justo lo que se debe evitar, así que debemos usar correas de una mayor calidad. Es muy común ver impresoras con ghosting, que se producen vibraciones en el hilo depositado, o artefactos en la impresión debido a una mala tensión de las correas. Y es bastante habitual que las correas malas no pueden tensarse en condiciones o pierden su tensión en muy poco tiempo. Existen algunas reforzadas con fibra de vidrio. Husillos. El movimiento del eje Z se produce en casi todas las impresoras mediante husillos o varillas roscadas. Existen diferentes calidades. Las más baratas pueden resultar varillas roscadas de aceros blandos que pueden sufrir desgaste prematuro. Las de mejor calidad poseen rosca trapecial hechas en varillas de acero con mayor resistencia al desgaste. El material de la tuerca juega un gran partido en la duración. Tuercas de bronce pueden tener un desplazamiento suave y no son agresivas. Tuercas de acero comúnmente tienen un gran huelgo y provocan desgaste. Una opción que sí suele mejorar la calidad de las piezas finales es el uso de motores con husillo incorporado. Estos motores llevan el husillo acoplado, evitando el uso de acopladores que pueden llegar a causar problemas como el wobble o el bandeo en el eje Z. Algunas máquinas muy grandes y que buscan la robustez emplean husillos de bolas y de mayor diámetro. Extrusión.
Se entiende por extrusión el proceso por el cual el filamento es metido a presión en la boquilla calibradora que se encuentra caliente y de la cual sale el hilo fundido que conformará la capa de la impresión. Consta de dos partes bien definidas, el extrusor propiamente dicho y el fusor. Algunas impresoras pueden tener doble extrusor, por lo cual pueden imprimir utilizando dos materiales en la misma impresión. Extrusor. Es el dispositivo que se encarga de recoger el filamento desde el rollo y empujarlo a presión hacia el fusor. La mayoría de las veces en forma guiada por dentro de una manguera de teflón, unida en sus extremos mediante acoples rápidos. Se compone de las siguientes partes principales. Motor paso a paso, el que hace el trabajo para empujar el filamento 3D hasta la boquilla. Se encarga de dosificar el material justo para el espesor de la capa que se va depositando. Rodamiento a presión. Esta parte se encarga de hacer presión al filamento 3D contra el engranaje de tracción para que el filamento entre de manera continua. Engranaje de tracción. Rueda dentada de 36 o 40 dientes, que es la que empuja el filamento a medida que el motor gira. Fusor, o también llamado hot end. El conjunto fusor recibe el filamento en su diámetro original desde la manguera de teflón y lo conduce hasta el bloque calentador, el cual lo lleva a punto de viscosidad justa para que fluya a través de la boquilla calibrada, la cual deposita la capa de impresión en un espesor determinado. Posee un disipador y un cooler para que el calor no afecte la parte superior del conjunto. La impresora de serie suele ofrecer boquillas de recambio con diferentes diámetros de salida, que pueden ir desde 0,2 hasta 1 milímetro. Cama caliente. La cama caliente se encarga de calentar la base de la impresora para que las piezas queden adheridas durante la impresión. De esta forma se evita o se reduce el wrapping, que significa piezas que se despegan y se curvan durante el proceso de impresión. También mantiene la pieza que se está imprimiendo a una determinada temperatura para que las sucesivas capas tengan una correcta adherencia, logrando una pieza uniforme y con la mayor resistencia mecánica. Antes de comenzar la impresión, se rocía la cama con un adhesivo para mejorar la adhesión de la primera capa. En general es un aerosol o un spray. Al finalizar la impresión y posterior enfriamiento de la cama, la pieza se contrae, pudiendo ser despegada fácilmente. Las dimensiones de la cama determinan la sección máxima de impresión. Inicialmente, todas las impresoras eran controladas por una placa compuesta por una RAMPS y un Arduino. Por RAMPS se entiende la placa que posee los drivers de potencia para alimentar los motores y el Arduino es la placa o cerebro que realiza los cálculos de coordenadas y emite los pulsos de señal para los desplazamientos de los motores. Lo siguen teniendo las impresoras de calidad básica. Con el tiempo se han desarrollado placas específicas para impresoras 3D y cada marca tiene su propia placa. La mayoría de las placas tienen una calidad suficiente y las únicas diferencias que notaremos como usuarios están en los drivers. Estos drivers son los componentes que se encargan de suministrar la potencia necesaria a los motores. Y los hay de muchos tipos, siendo los mejores y más modernos los Trinamics. Dentro de esta gama hay muchos modelos, pero la mayoría de ellos nos proporcionan ventajas como un ruido mucho menor, la capacidad de funcionar sin finales de carrera o la habilidad de detectar choques o atascos. En la imagen de la izquierda observamos una placa Arduino Mega y por derecha una placa específica para una impresora 3D. Veamos el esquema de conexión de una placa específica de una impresora 3D. En la parte superior observamos que tenemos las salidas de potencia de todos los motores paso a paso, los que conforman los ejes de movimiento X, Y y Z, y luego los paso a paso de los extrusores. En este caso, esta placa tiene la capacidad de comandar dos motores para una impresora de dos extrusores. En el lado derecho de la placa tenemos los finales de carrera, el cual nos da los ceros de la impresora. Tenemos la conexión de la pantalla LCD.
Tenemos las señales que vienen de los extrusores. Por izquierda tenemos la salida de potencia hacia los calentadores de los extrusores, de los fusores en realidad, de los coolers, la salida de la cama caliente, y tenemos también la alimentación general. En la parte de abajo tenemos la parte de datos, entre ellas se destaca una conexión USB para transmisión de datos. Pantalla y comunicación. Las impresoras cuentan con una pantalla mediante la cual intercambiamos información con ella. Por ejemplo, podemos elegir qué archivo imprimir desde una lista, ver el estado de la temperatura, el avance de la impresión, darle instrucciones como la purga de pico, referenciar su cero de coordenadas o visualizar los parámetros de impresión. En la calidad básica para sistemas Arduino, la pantalla es monocromática, generalmente azul, y le ingresamos los datos con una perilla que ofrece rotación para desplazarlos en el menú y a la vez actúa como un pulsador para seleccionar las opciones. Impresoras con desarrollo ofrecen pantallas a color y táctiles. La bajada de archivos para impresión en forma básica puede realizarse extrayendo la tarjeta digital, generalmente una SD o micro SD. Impresoras de mayor calidad ofrecen comunicación por cable y posibilidad inalámbrica, Bluetooth o Wi-Fi. Soporte de bobina o portarrollo. Los filamentos que se utilizan para imprimir los conseguimos arrollados en un carretel o bobina y generalmente la cantidad comercial es de 1 kilo o 300 metros. La impresora dispone de un lugar con soporte para colocación del mismo. Algunas ofrecen un eje rotativo con rodamientos para permitir un giro del rollo con el menor esfuerzo del motor del extrusor. La posición del rollo debe ser estratégica para que permita la alimentación de filamento directa y con el menor esfuerzo posible del extrusor. Es importante que en el recorrido del filamento este no corra riesgo de atascarse o enredarse. Por ello, siempre es conveniente que tenga una tensión mínima. Algunos usuarios deciden fabricar portarrollos externos para quitarle carga a la impresora y evitar vibraciones. En conclusión, todos los componentes descritos anteriormente de la impresora definen la calidad de la misma y por consiguiente la calidad de las impresiones que obtengamos. Antes de adquirir una impresora 3D, se recomienda un análisis profundo de los componentes que la integran, más allá del costo total de la máquina. También se debe buscar un balance entre el dinero que queremos y podemos invertir y los resultados que podemos obtener en conjunto con los requisitos de nuestro proyecto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Muchísimas gracias por su atención.